Pero bueno, si nunca lo vieron, me parece que nos sobran algunos espacios de teórico de acá hasta que terminemos. Puedo armar como un recauchutaje de la alteración del sensorio en general, digamos. Hoy vamos a hablar, a recapitular un poco cosas del examen físico y cómo abordamos al paciente con deterioro del nivel de conciencia, pero si les parece puedo armar como a la cachetada de loco esto, digamos, de los trastornos de conciencia dentro de todo el espectro y bueno, qué cosas me ayudan a pensar en, por ejemplo, eh, nada, el trastorno por consumo de sustancias, o que la persona esté intoxicada con algo, o que esté hipóxica, o que le esté pasando. Lo importante es la organicidad, ¿tá? Después, todo lo que no es orgánico, que también, que no quiere decir que no exista, la persona obviamente tiene un problema, pero bueno, el tema es como los presenta de la evaluación inicial, digamos, identificar cuestiones que pongan en peligro la vida. Eso nos toca a todos, y nos puede tocar, tengamos un tomógrafo al lado o no, tengamos un laboratorio completo para ver el medio interno o no, y tenemos que estar en condiciones de por lo menos hacer el abordaje inicial. Hola, profe. No vimos en sí el deterioro del sensorio, pero como dijo Tommy ahí, sí vimos según algunas patologías, digamos, de patologías crónicas, cómo pueden deteriorar el sensorio. Vimos delirium y vimos capaz que el deterioro súbito con las hemorragias, pero después no nos fuimos a cómo puede ir fluctuando la conciencia No, y demás yo, fisiopatológicamente, ¿viste? claro, no, más que nada que tener como ciertas premisas, sobre todo del qué hacer y el cómo y lo urgente, ¿no? Lo que no se te puede pasar en cuanto a la evaluación, en cuanto al abordaje, en cuanto al manejo. Estés en un centro Hoy, especializado o no, digamos. hoy, por ejemplo, en salud mental vimos algo de alteración psicomotriz Ujú. y habló un poco de pensar las causas tanto psíquicas como metabólicas, o sea, médicas, y después las causas estructurales per se, como tumores o causas que generen aumento de la presión intracraneal. Y él Claro. contaba que muchas veces se lo lleva al centro de salud mental y se lo saca de ese estado de alteración psicomotriz, pero después el paciente agrega fiebre y demás, entonces ahí se dan cuenta que debajo de eso hay otra causa y lo llevan al hospital general. Claro, claro. No, por eso, porque tendemos a pensar esto, la alteración del sensorio, como el deterioro del nivel de conciencia, pero bueno, es un espectro. Entonces, muchas de las etiologías que causan lo que vamos a ver hoy también pueden causar eh, alteración del nivel de conciencia en más, hasta el extremo de la excitación psicomotriz. Entonces, siempre está esto de decir, bueno, en base a qué yo pienso que esto puede ser orgánico o eh, del orden de los padecimientos psíquicos. Y bueno, hay como algunas cositas que tenemos que tener en cuenta si vamos a hacer guardia, sobre todo. Lo que pretendemos en esta rotación es eso. Es, no vamos a hablar de nada que no sepan a esta altura de la carrera, sino ordenar un poco todo el bagaje de lo que ustedes traen en el orden de intentar resolver un problema concreto que se les presenta cuando ustedes abren la puerta del consultorio y aparece, no sé, un paciente en coma. ¿Ah? Así que bueno, vamos a arrancar, porque estuvimos ya un ratito y no entró nadie. Eh, ¿Qué definición conocen de coma o de alteración del sensorio en deterioro del nivel de conciencia? ¿Cuáles son los niveles de conciencia? ¿Cuándo están deteriorados? ¿Hay alguna escala? ¿Cómo lo categorizarían? ¿A qué les suena? No importa. La Recordemos. escala es Glasgow. Glasgow. ¿No? Glasgow. Ajá, pero tenés, por ejemplo, no sé, recuerdo que en Semio ven que no es que estén en desacuerdo, es que para mí está incompleto esto de que el estupor, obnubilación, ¿cuál era la otra? Somnolencia. Dolor. Somnolencia y Sí, como también está la evaluación de las preguntas, digamos, que sería más el contenido, cómo el paciente está en el ambiente, si reconoce el año en donde está, quién es, y bueno, esa parte también, ¿no? Mm. Sería un paciente que no está en vigilia ni nivel de conciencia, o sea, no responde a ningún estímulo y no está conectado con el exterior, o sea, está como inconsciente.
Ok, sí, eso sería como el extremo. Si lo pensamos como un espectro, digamos, em, tenés en un extremo el coma, que sería la respuesta nula a estímulos, pero tiene que ver con la capacidad de responder a estímulos, eh, que hay una cierta respuesta a esos estímulos que es considerada normal, y luego, cuando no está esa respuesta normal, hay cierta variedad de respuestas, hasta la ausencia de respuestas, que te van definiendo estados alterados de conciencia en el orden del deterioro del sensor. Por eso les recordaba esto de la somnolencia, el sopor, la obnubilación. ¿Se acuerdan que son como grados de respuesta diferentes a estímulos? Como está escrito ahí. ¿Qué estímulos son los que evaluamos? Lo vamos a repasar igual, pero es para ver de dónde partimos. Verbal, doloroso, Ajá. Verbal, O que, Blanco esto ocular o, y del... o que ya está, o que ya está mirando, o que ya motora. está despierto. Ujú. ¿Y cómo sería en contrapartida? Esto se los pregunto, pero porque a mí me ordena saber si estamos todos hablando de lo mismo. ¿Cuál sería la contrapartida normal? Normal. ¿Cuál sería un estado normal de conciencia? Vigilia y lúcido. el paciente, claro, responde. O sea, está orientado en tiempo y espacio y no tiene depresión del nivel de la conciencia. Está Por lo tanto, orientado. está orientado en tiempo y espacio y está vigil. Te responde, te habla, te contesta. que puede seguir órdenes. Tiene noción de sí mismo. Ujú. ¿Y qué sería dentro de todo esto que estamos hablando? Que el paciente esté en estado de alerta. Alerta aeropuerto. No, alerta. Que esté vigil, está despierto. Que pueda despertar. ¿Está? Entonces ahí aparece la segunda parte de las alteraciones de conciencia en menos. Están dadas por lo que está escrito acá. Digamos, no estamos inventando nada, sino que está, todo este chicharacheo era para darle forma a esto que está escrito acá. ¿Está? Tiene que ver con la capacidad del despertar alterado, y ese despertar va a depender de que la persona pueda responder de forma normal a estímulos. ¿Está? Viene un poco por ahí. Por eso vos después lo vas a poder gradar cuando veamos la escala de Glasgow y demás. Si la persona de forma espontánea tiene los ojos cerrados, pero los abre ante el estímulo verbal o doloroso, bueno, tiene una respuesta. No quiere decir que no responde. Ay, estoy viendo una respuesta a mi estímulo. No es la respuesta normal, no es la respuesta que yo esperaría, pero responde. Y sigue estando igual de alterado su sensorio, nada más que tiene un grado menos que el coma. ¿Se entiende? Entonces, eh, identificamos en esta altura del partido que es como que, sobre todo cuando hacemos los prácticos y después las simulaciones de el trauma de cráneo y ese tipo de pacientes, que es como que ustedes vienen como con una construcción de que el paciente inconsciente es el que no responde, cuando en realidad puede haber estados alterados de conciencia que no son la normalidad, no es un sensorio normal, pero que tienen algún grado de respuesta y están inconscientes igual. O sea, vos podés definir el grado de deterioro, pero deteriorados están. Entonces, no es un absoluto, es como un espectro de alteración del sensor. Entonces, por eso tenemos que tener bien en claro qué es lo normal. Y lo normal no es la vigilia, lo normal es conservar el estado de alerta, está en la capacidad del despertar. Y luego del despertar es todo lo demás que dijeron ustedes, que la persona tenga la lucidez, la conciencia de sí, del entorno, del tiempo, del espacio y la persona. ¿Sí? De ahí viene esta definición. Si ustedes lo leen en la Biblia en inglés, no encontré ninguna definición así de bonita y de cortita como esta, pero es medio intraducible. No es intraducible, pero no queda igual de- ¡ay!
de condensado, que es. Esperen que escribí cualquier cosa. Tuki. Unusable and awareness. Eso sería el coma. ¿Está? Que sería como una falta de, una persona imposible de despertar que no tiene respuesta a estímulos, ¿no? Pero bueno, en 2 palabras queda resumido. Entonces tenemos que tener bien en claro qué es lo normal, qué es lo que esperamos como respuesta normal, para identificar las respuestas anormales y poder gradarlas. ¿Está? Entonces, la alteración del sensorio en menos tiene que ver con una capacidad de respuesta alterada o la ausencia de respuesta a estímulos. Las dos cosas están igual de mal, gradan diferente, pero están mal igual. Y con un despertar que es dificultoso o no, o imposible. ¿Sí? Es lo que está escrito acá. Ahí estaríamos en el extremo del espectro de la alteración del nivel de conciencia y del deterioro. Y como tal es una emergencia. ¿Está? Existen múltiples etiologías, algunas más rápidamente evolutivas que otras, algunas con resolución quirúrgica y otras con resolución médica, pero tiene que ser evaluado. Esto a qué voy, si ustedes trabajan en un triage, un paciente con deterioro del sensorio es una emergencia. ¿Está? Tiene que ser atendido de inmediato, hay que identificar rápidamente, por lo menos esto, es médico, es quirúrgico, necesita un tomógrafo, necesita un laboratorio. ¿Está? No hay un paquete que le vaya a todos. Y esas definiciones las tenemos que poder hacer con lo que tenemos al alcance, digamos. ¿Está? Yo sé que siempre les digo que el pato es medio una zaraza, pero nos ayuda a entender dónde estamos parados. ¿Alguno identifica las estructuras que tenemos puestas acá en pantalla? Sara, Ajá, ¿qué es? sistema activador reticular ascendente, Ujú. Por eso, pero ¿qué sería? ahí encima Sí, no el sé quién es, micrófono. no sé quién es porque dice Lenovo, pero a ver si lo puedo mutear yo. Ahí está, estaba cantando. El Sahara, sí, ¿qué es? Diría que es un sistema que se encarga de conectar los estímulos externos con la corteza. Un poquito más. ¿Alguno se acuerda? Porque si estamos hablando de que el estado de alerta es lo normal y que las alteraciones del sensorio en menos involucran cosas que alteran ese estado de alerta, esa capacidad de mantener el despertar, esa capacidad de responder a los estímulos, está metido el SAR ahí en el medio. Entonces, si vamos a pensar en cuestiones tanto estructurales como no estructurales, in- invariablemente van a tener que afectar al SARA en alguna de sus estructuras, si no en todas. Entonces, por eso, identificar dónde está. Acá tienen el dibujito de la izquierda, tienen marcados los 3 inputs, eh, o los 3 estímulos. ¿Está? Tienen auditivo, visual y termoalgésico. Las vías sensitivas. Sí, sensitivo sensorial, ¿está? Eso ya quedó claro de cuando hoy temprano dijimos también cuáles son los estímulos a los que yo quiero que el paciente responda. Listo, tengo esas 3 entradas de estímulos. ¿Y qué pasa con eso? ¿A dónde van? Está marcada ahí la La formación reticular corteza, del A la corteza tálamo, cerebral. bulbo. tálamo y corteza. Pues no, está marcada ahí la formación reticular del bulbo. ¿Por qué? Genera una respuesta Porque motora. iba a ser la encargada de regular los estados de sueño y vigilia.
O sea, digamos, los estímulos no pasan del receptor periférico termoalgésico directamente a la corteza cerebral. Chicos, vías, eso es neuroanatomía de primero, ¿o no? Tienen varias subestaciones subcorticales Tenés, antes de llegar a la corteza. tenés la primera montón, no, No importa, no El importa. tronco, sí, el vías tronco del encéfalo. piramidales y extrapiramidales. Es que eso es la vía motora y eso es descendente. Estamos hablando de lo que sube, de lo sensitivo que viene de abajo para arriba. No mezclen. Bueno, no importa, capaz que estoy haciendo más matete de lo que debería. Piensen lo siguiente, sencillo, ¿está? Yo también vi neuroanatomía en primer año. Yo cursé primer año en 2006. Así que obvio que uno lo repasa cuando lo necesita, pero no es necesario volver a ese nivel de detalle. Tengo esos estímulos sensitivos sensoriales, ¿está? Que para lo que es el funcionamiento del SARA, tienen como un primer procesamiento, estación de relevo, si se quiere, en un grupo de neuronas que no está muy especializado, pero que más o menos se identifica por esas rezos de difusión que hacen en la formación reticular del bulbo, ¿está? Por eso lo tienen marcado acá así, ¿sí? Ahí va una. Luego, seguimos para arriba, Al tálamo. hipotálamo, tálamo, ¿está? Y de ahí a la corteza que se trate, ¿eh? Pero viene un poco así. Esto es como para pensar, de nuevo, hay múltiples etiologías. Si pensamos en estructural, ¿qué nombre le podemos dar a una lesión estructural? Un coágulo, un hematoma, un tumor, ¿está? Cosas que un neurocirujano abre y saca. Eso podríamos decir que es lo estructural. Un proyectil, ¿está? Y lo no estructural serían todas esas cosas que uno no resolvería con un bisturí, que puede ser, no sé, ¿dónde actúa la hipoglucemia para hacer que la gente se ponga en coma? ¿Qué parte del cerebro sufre más? Indudablemente de todo el cerebro que sufre, porque sufre todo el encéfalo, hay algo del SARA que se ve afectado que hace que la persona deteriore su nivel de conciencia y se ponga en coma. ¿Tá? Y tiene que ver con esto. Entonces, fíjense que nombramos estructuras, nombramos las las aferencias al sistema, la formación reticular del bulbo con ese grupo de neuronas especializadas que van para el SARA, luego hipotálamo, luego tálamo, luego corteza. ¿Está? Piénsenlo ahí. Piense con eso, no es necesario más que eso. No hay que volver a neuroanatomía de primero, pero lo vieron. Y lo motor es otra cosa. Buah. Y este corte que tenemos acá, ¿qué podríamos identificar? No son las rayitas, no hay que identificar las rayitas. Quiero decir, teniendo en cuenta lo que venimos diciendo, que si pensamos todo lo que involucra cada una de las estaciones del SARA hasta llegar a la corteza para mantener el estado de alerta, medio que lo estamos viendo acá también, en un corte medio en chanflé, a diferencia del que tenemos de costado, donde tienen representación de las cortezas de ambos hemisferios cerebrales y tienen representación de tronco protuberancia bulbo. ¿Está? Es decir, tienen en un corte diferente las mismas estructuras. Que si lo piensan, acá, donde estoy marcando con ¿se ve la rayita roja, el puntito rojo del Google? Sí, la tienda sería, sí, Ahí estaría, claro, la tienda del cerebelo. Entonces, si lo pensamos a nivel de las estructuras intracraneales, vos podés dividir las que están por arriba de la tienda del cerebelo, que son los hemisferios cerebrales, y por abajo la tienda del cerebelo, que es el cerebelo tronco protuberancia bulbo. ¿Sí? Es decir, pueden pasar cosas estructurales por arriba de la tienda del cerebelo, por abajo de la tienda del cerebelo, que afecten por igual la capacidad del SARA de poder responder. ¿Está? De nuevo, estructurales, vamos a definirlo como cosas que yo puedo ver en una tomografía, que yo puedo, yo no porque no soy neurocirujana, pero un neurocirujano puede intentar resolver abriendo un cachito de cráneo y sacando lo que sea que esté molestando ahí.
como lesión estructural. ¿Está? Pero bueno, si lo pensamos esto, es decir, yo tengo una lesión focal acá, ¿no? Sería periventricular del hemisferio derecho. ¿Qué condiciones les parece que debería cumplir esa lesión para justificar un deterioro del nivel de conciencia? Si estamos hablando de que el SARA es una red que va a ir tanto para esta corteza como para la otra, y que tiene estaciones en el tálamo, en el hipotálamo, y que acá tiene toda una subred de neuronas especializadas y demás. Para que una lesión por arriba de la tienda del cerebelo, por ejemplo una lesión hemisférica, me justifique una alteración del nivel de conciencia, ¿tendrá que cumplir algún tipo de requisito? ¿Qué les parece? Que sea Sí, bilateral, Que sea bilateral, ¿sí? Y si es que, unilateral, Que sea muy extensa, capaz. que sea extensa, que ¿sí? también tenga, ¿cómo es? Que sea como una masa ocupante de espacio, que mueva la línea media. Eso es clave, ¿está? Tiene que ver también con el aumento de presión intracraneal. Es decir, tiene que tener o el suficiente volumen para desplazar la línea media y afectar el hemisferio contralateral, porque estamos hablando de una red de neuronas que no está especializada o subespecializada en una región. Entonces, para alterar su funcionamiento, necesariamente va a tener que ser una lesión o bilateral o difusa o lo suficientemente sea expansiva o sea rápidamente evolutiva, como, no sé, las lesiones que genera un proyectil ante una herida de arma de fuego, para generar daño que afecte al hemisferio contralateral. ¿Está? Eso por arriba de la tienda del cerebelo. Y por abajo de la tienda del cerebelo, ¿qué les parece? La lesión. cualquier lesión, digamos, Sí, medio que cualquier cosa, porque ahí está todo muy apretado, hay mucha cosa muy importante toda junta. ¿Está? Para lesiones de causa externa está como un poquito bastante más protegido, pero bueno, lesiones de tipo cerebrovascular, es decir, isquemias o sangrados, si bien en ese territorio, que sería el territorio específicamente posterior de, de la circulación encefálica, es menos prevalente, pero existe, digamos, y tiene este tipo de consecuencias. ¿Está? El deterioro del nivel de conciencia. Esa va a ser su manifestación primordial. Bueno, y estamos pensando en eso, ¿no? En balas, en sangre, en tumores. Y ahora, ¿qué parte, qué se les ocurre de todo esto que estamos intentando pensar en estructuras cerebrales, pensando en el SARA específicamente? ¿Qué será lo que se afecta o sufre cuando un paciente tiene etiologías no estructurales? Por ejemplo, acidosis metabólica severa, por ejemplo, em, acumulación de metabolitos del amonio en el caso de la encefalopatía hepática, cuando va progresando en grados y llega al coma, ¿está? Va a afectar algo de esto, indudablemente. Cuando hay hipoglucemia, cuando hay hipotermia, es decir, las causas no estructurales de coma. ¿Qué parte? Pues, puede ser que se genere, o sea, edema por alteración de las células y eso genera aumento de la presión y Más o menos, porque si no, por lo general vos lo pensarías más dentro de, como algo evolutivo dentro del síndrome de hipertensión endocranial, ¿no? Y no es tan así. En la hipotermia, por ejemplo, no hay edema que justifique. Sustancia blanca, Eh, Creo que, cuerpos, los porque núcleos. sustancia blanca hay en todo, en todos lados. No, les pregunto por si alguna vez lo leyeron, ¿no? O esto, lo charlaba con el grupo de, cuando tuvimos esta misma clase, sus compañeros en la rotación anterior o la primera rotación, ya no me acuerdo. Ante sustancias depresoras del sistema nervioso central, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, las benzodiazepinas. Empezaron a hablar del GABA y cuestiones medio moleculares. Digo, bueno, pero estructura, ¿a dónde? ¿A dónde se apaga? Y el centro respiratorio,
por ejemplo. No, bueno, pero eso viene mucho después. La persona primero se pone en coma. Se pone en El coma alcohol no, no afecta al cerebeloso y ahí te puede... no sé, chicos, eso se lo planteo para ver si lo saben y si no, búsquenlo. Indudablemente, a ver, las etiologías no estructurales van a producir sufrimiento cerebral difuso, ¿está? Pero indudablemente hay alguna de estas partes del SARA, si no todas, pero quizás alguna en particular, que sea más sensible a la hipoxia, la hipoglucemia, la hipotermia, lo que miércoles sea, y justifique que la persona dentro de su espectro de manifestaciones tenga, ¡pum!, se le apague la tele, tenga coma o tenga deterioro a nivel de conciencia. Pero como manifestación de sufrimiento cerebral pueden tener una persona que convulsione. Y eso no es, eso es una manifestación de irritabilidad cortical. Y no es deterioro, sino que explota todo, se prenden todas las luces al mismo tiempo y la persona convulsiona, digamos, por actividad motora cortical. Y es sufrimiento cerebral igual, y puede ser por hipoxia igual, por hipotermia igual, por hipoglucemia igual, por alcohol igual. Pero son dos cosas diferentes, porque una te apaga la tele y la otra te electrifica. Entonces, es como que está todo claro y al mismo tiempo no hay nada claro. ¿Está? Estamos en un problema. Pero bueno. ¿Qué les parece a ustedes que son las causas más frecuentes de alteración del sensorio en menos? Es decir, pacientes que no tienen un estado, un estado normal de despertar ni un estado normal de respuesta a estímulos, que si quieren pónganlo como lo vieron en semiología, estupor, obnubilación, letargo o el mismo coma. En una guardia general, en urgencias. ¿Cuál es la causa más común? O las causas más comunes, porque son muchas, pero ¿qué se les ocurre? Podemos dividir capaz en traumático y no traumático, Ah, porque siendo el trauma quizás una causa frecuente en urgencia. claro. Y dentro de lo que sería trauma, específicamente trauma cráneoencefálico, ¿verdad? Como una causa de lesión estructural que cause alteración del sensorio. Sí, ahí tenés una. Trauma. Trauma cráneoencefálico, que de nuevo, por ahí tendemos a sesgarnos y pensar en el que va en la moto y se hace pelota, pero recuerden que si trauma es lo de la transferencia de energía y demás, ahí vendrían también otras lesiones de causa externa como las heridas por arma de fuego y esas cosas. Todo eso es trauma. Bien, ¿qué más? Ahí tenés una. Las metabólicas de intoxicaciones, por ejemplo, por sustancia ilícita o por alcohol. Claro. O sea, ahí nos mencionaste dos cosas. Uno, las intoxicaciones en general, digamos, sea por sustancias legales o ilegales. Pero mencionaste lo metabólico también. Ahí hay como todo otro capítulo. Metabólico hay varias cosas que pueden alterar el sensorio. ¿Cuál es Ahí el entraría la hipoglucemia como más frecuente. re frecuente? Sí. ¿Qué más? Las alteraciones en el sodio sérico, hiponatremia o la hiponatremia. Ajá. ¿Qué más? Después, por ejemplo, encefalopatías en pacientes con insuficiencia renal. Claro, ahí tenés otra metabólica. ¿Por qué se ponen encefalopáticos los renales? Por aumento de la Por urea. la urea, el síndrome urémico. ¿Ah? ¿Qué más los ponen encefalopáticos además de la urea? En los cirróticos del amonio. Ajá. En los cirróticos eso. ¿Qué más? Estamos pensando, así como Valentina mencionó primero, bueno, todo lo trauma que vendría dentro del lado de lo estructural, ¿no? De lo que veo en una tomografía, lo que me puede resolver un neurocirujano. Ahora pusimos lo metabólico todo junto, pues estamos mencionando diferentes etiologías metabólicas. En principio, por todo lo que estamos diciendo, si yo le hago una tomografía a un encefalopático, un cirrótico con encefalopatía grado 4,
o a un renal que necesita diálisis en agudo por encefalopatía urémica, la tomografía probablemente sea lo mismo, digamos. No me va a dar ningún tipo de diagnóstico estructural ni me va a definir si es una cosa o es la otra, digamos. Entonces, dentro del paquete de lo metabólico, que no me lo resolvería una tomografía, ustedes mencionaron hipoglucemia, mencionaron trastornos del sodio, ¿está? Mencionaron lo urémico, mencionaron la encefalopatía hepática, ¿qué más? La hiperglucemia también. Hipoxia o hipercapnia. Hipoxia, hipercapnia, ¿qué más? Deshidratación puede ser que sea severa, no. En realidad, pensarlo en un adulto, porque por ahí, si lo pensamos en los niños, existiría como un síndrome, pero en un adulto, ¿qué pasa cuando le falta hidratación? ¿Qué le puede pasar? Hipernatremia. Exacto, vas a estar dentro del orden de los trastornos del sodio, ¿está? En este caso, si es por falta, por depresión de volumen, va a ser de las hipovolémicas, ¿está? De las que vas a resolver con volumen. Pero vos, o sea, piensen que el adulto no está deshidratado per se, o está desprecargado porque perdió volumen y necesita reponer volumen, o tiene algún tipo de trastorno del sodio asociado. Pero como deshidratación, como entidad, no la tenemos en la gente adulta. Ok, bien, entonces sería o un trastorno del sodio o un trastorno de depresión de volumen. ¿Qué más? La hiperglucemia también. Algo También, infeccioso también, por ejemplo, la encefalitis o, no sé, meningitis. sí. La encefalitis te creo más. ¿Por qué? La meningitis dentro de su presentación, digamos, no incluye la alteración del sensorio. ¿Está? Porque es inflamación meningea bacteriana. Entonces, pienso en el síndrome meningio, ¿está? Entonces vas a tener una tríada que está dada por, ¿se acuerdan? De la meningitis, Sí, la fiebre rigidez de nuca, severa y fiebre y raquis. vómito. No aparece ahí en ese espectro la alteración del sensorio. De hecho, cuando los pacientes tienen signos de irritación meningia y a la par tienen el sensorio alterado, lo deben haber visto estando en sala o en guardia o en piso o en terapia, que se habla de que tiene un componente encefalítico junto, porque por lo general per se la inflamación de las meninges no altera el sensorio. Cuando se compromete la alteración del sensorio junto, entra lo bueno, esto no es un meningio puro, acá hay meningoencefalitis, esto puede ser otra cosa, etc. ¿Ah? Pero bueno, estamos hablando puramente desde la clínica. Pero bueno, ¿qué más? Mencionaron los trastornos de la leucemia en más, que en realidad ahí vendría todo lo que aumenta la osmolaridad plasmática, y ahí tenés el paquete de la hipernatremia, la hiperglucemia, ¿está? Ok, También ruptura de aneurismas, ahí tenés otra estructural, ¿sí? Sí, re. como cogictal. Ajá. Yo que igual quería terminar de pensar la metabólica y se me fueron. Escuchen, El ¿vieron? hipotiroidismo En puede ser paciente de posible. diabetes, El hipotiroidismo puede ser. Sí, acordate que tenés Oh, como raro, raro, rarísimo, rarísimo, eh, como manifestación extrema de hipotiroidismo, un coma, pero el mixedematoso, ¿está? Es raro de ver hoy en día, rarísimo, rarísimo, rarísimo. Pero sí, está descrito. Pero no, les voy a plantear algo que es mucho más frecuente. Ustedes el año pasado... Sepsis. Sí. Ustedes el año pasado, pero ¿vieron onco? Urgencias en oncología, Sí, hipercalcemia. hipercalcemia, ¿está? Súper frecuente y altera el sensorio que está, y lo pueden ver en las lisis también, pero cuando se acompaña a trastornos del calcio, ¿sí? Entonces ustedes mencionaron como metabolitos sodio, trastornos del más bien menos del sodio, trastornos, bueno, ahora mencionamos el calcio, urea, compuestos nitrogenados relacionados con la encefalopatía hepática, eh, trastornos de glucemia en más y en menos, trastornos de la osmolaridad plasmática,
Bien, seguimos entonces. Eso era como el paquete metabólico, ¿no? Pensando en, por ejemplo, si yo le fuera pidiendo un laboratorio a la persona, porque no la meto en el tomógrafo, sino que le pido el laboratorio, porque me parece que es metabólico y no es estructural. Sepsis, dijeron. Obvio, si ya lo charlamos el día del shock y lo charlé del cerebro. ¿Ah? Entonces, cuestiones por fuera del cerebro, teníamos este paquete metabólico y después tenemos como el paquete circulatorio. El cerebro no vive sin oxígeno, sin glucosa y sin que le llegue agua al tanque. Entonces, todo lo que comprometa el estado circulatorio, sea por cualquier etiología de shock, la sepsis vimos que es como la forma más frecuente de shock en la comunidad, entonces, obvio, sí, tengo que pensarlo, ¿está? Y esa sepsis puede ser, o sea, una infección severa de cualquier parte del cuerpo o una infección del sistema nervioso central. Bien, mencionaste, volviendo a las estructurales, creo que había sido Martín, la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Sí, No sé si había sido él. Pero bueno, tenés ahí en realidad como un exponente de la patología cerebrovascular. Toda la enfermedad cerebrovascular puede causar esto que estamos hablando, pero como la patente, la que te pone en coma de entrada, es el sangrado aneurismático. ¿Está? Que ahora vamos a charlar un poquito por qué sucede así. Y las Pero bueno, MOE también. exacto. Pero por ejemplo, si vos tenés un infarto cerebral, una obstrucción aguda de la cerebral media, no sé, pensemos una cosa catastrófica. Una FA crónica no tratada, no diagnosticada previamente, que en un episodio de alta respuesta ventricular desprende un coágulo de la orejuela de la aurícula y ¡pum! Infarto hemisférico. ¿Está? Probablemente esa persona primero tenga alguna sintomatología de déficit neurológico focal, sea motor o sensitivo, pero recuerden que las isquemias cerebrales, si son lo suficientemente grandes, en agudo, progresan con edema, y ahí tenemos una de esas etiologías que mencionamos al principio, que me afectan de un lado, pero me van a afectar necesariamente el otro porque es lo suficientemente grande, ¿está? Entonces, todo el paquete de enfermedad cerebrovascular puede generar coma bajo las circunstancias adecuadas. Y bueno, el sangrado neurismático va dentro de la patología cerebrovascular. Entonces, estaría ahí, está dentro de las estructurales, no trauma, sino cerebrovascular. Mencionaron también el estado posictal, está, que es súper frecuente, es decir, la convulsión en sí misma es como un estado de irritación cortical, pero bueno, si la convulsión, como la gran mayoría de las veces, se detiene, luego ese agotamiento de metabolitos que genera la convulsión hace que exista normalmente después de una convulsión un estado posictal de media hora, 40 minutos, que la persona está flancito. Y es un deterioro a nivel de conciencia transitorio, pero bueno, lo tengo que saber identificar, tengo que anticipar que esto va a durar poco, que de hecho tiene que ser una de mis pautas de alarma, que si a la media hora la persona no recuperó su sensorio, bueno, pues estaría dentro de la definición de estatus, ¿o no? ¿O qué le hago? Bueno, igual acá estamos en coma, no estamos hablando de eso, eso lo vamos a hablar más adelante. Eh, Eso que estamos hablando de decir cuáles serán las causas más frecuentes de coma en este contexto no está estudiado, ¿tá? Entonces estamos como el día que hablamos de shock. Si hiciésemos este relevamiento en el Cushen, probablemente haya mucha patología estructural, ¿está? Y cerebrovascular, porque es el centro neuroquirúrgico de referencia. Entonces, todo lo que sea enfermedad cerebrovascular va ahí, todo lo que sea trauma va ahí. Entonces haya mucha representación de esas cuestiones. Y si lo vemos, qué sé yo, con un centro no neuroquirúrgico, por decirles acá en Santa Fe, el Hospital Iturraspe, probablemente en el Iturraspe haya menos representatividad de la patología neuroquirúrgica, pero por una cuestión de centro y más de todo lo metabólico que mencionamos. ¿Está? Y si juntamos Cuyen con Iturraspe, probablemente tengamos algo representativo del subsector público de esta ciudad. Y si juntamos todo el sanatorio privado y toda la cosa que atienden
todo, o sea, quiero decir, lo neuroquirúrgico y lo no neuroquirúrgico, sacándolo trauma nomás, que eso es medio como específico del subsector público, y probablemente tengamos ahí como algo medio representativo. Esos números no están hechos. Y en las series de casos de los lugares donde sí hacen esos números, hay un subregistro, porque, por ejemplo, excluyen a los pacientes posparo. Y esa es una etiología de alteración del sensorio que no mencionamos, pero que venimos trabajando desde que arrancamos. El paciente posparo sale en coma por sufrimiento cerebral, por el propio evento, por la reanimación, por hipoxia prolongada, por malperfusión prolongada, y que por lo general no podemos establecer un pronóstico neurológico hasta varios días después. Pero en el posparo inmediato el paciente está en coma, está midriático, bilateral, reactivo, y ahí tenés una causa de coma también. Si lo pensamos, ¿por qué me llega un paciente en coma a la guardia, no? Esos pacientes están subrepresentados porque no los cuentan en esas series de casos, tampoco cuentan en las series de casos los posvitales, ¿está? Entonces cuentan los traumas, los no traumas, los metabólicos y tal. En el adulto es diferente que en los niños, depende del lugar del mundo, difiere cuál es la sustancia de abuso de moda, pero bueno, más o menos cubrimos lo frecuente, ¿está? Entonces, recapitulation. Tanto lesiones estructurales supratentoriales como infratentoriales pueden causar deterioro del sensorio o alteración del nivel de conciencia en menos, ¿no? Por lo que charlamos, probablemente las supratentoriales tengan que ser o lo suficientemente grandes o difusas bilaterales o unilaterales lo suficientemente grandes para afectar al hemisferio contralateral. Las infratentoriales ya no van a requerir eso porque el espacio es bastante más chiquitito y las neuronas de interés están como bastante más juntitas acá. Y probablemente todo lo que no es estructural tenga su patita metida principalmente en el tálamo. ¿Ya? Pero bueno, al que le dé curiosidad, léanlo, y al que no le dé curiosidad, solamente quédense con lo que vamos a charlar hoy y más o menos cuándo pensar estructural o no estructural. Entonces, recuerden que esto sería enfocado a, estoy de guardia y me traen una persona con alteración del deterioro del sensorio, o estoy en la ambulancia, me mandan a ver una persona que no responde a estímulos, ¿está? Estaríamos más o menos con ese enfoque. Entonces, estoy atendiendo a un paciente que tiene deterioro del sensorio. Bueno, si tengo posibilidad de recabar algún antecedente, porque hay un familiar, hay una persona conocida que me puede contestar preguntas, porque asumo que un paciente con el sensorio alterado no me las va a poder contestar, voy a necesitar saber algunas cuestiones para ordenarme dentro de todo el matete que mencionamos recién de posibilidades etiológicas. ¿Está? ¿Cómo pasó esto? Si pasó de repente, es decir, fue abrupto, la persona de lo mejor que estaba, se le apagó la tele y se cayó, ¿qué puedo pensar de todo lo que mencionamos recién como etiología? ¿Hacia dónde me orienta ese curso evolutivo abrupto? Por ejemplo, puede ser una ruptura de neurisma. Algo estructural. Algo estructural y del orden medio cerebrovascular y del orden de ruptura neurismática, digamos, porque el resto no tienen un curso abrupto de alteración del nivel de conciencia. Sí, por eso digo, es importante. Si yo puedo recabar, parece una pavada, pero me ayuda a orientarme, ¿está? No me voy a quedar solo con ese dato, pero voy a ir probablemente a buscar eso al examen físico, etcétera. Bien, ¿qué pasa si entonces la persona me puede explicar que en realidad hará algo de una semana, empezó a despertarse a la noche, como que a la noche estaba perdido, y después, progresivamente, día a día, dejó de conocer el entorno, es decir, fue gradual, fue progresivo, fue empeorando, pero no fue de un momento para el otro. ¿Eso de qué me puede hablar? Y por ahí recabar un poco los antecedentes, patologías de base, por ejemplo, diabético, o también dentro de los tumores, lo que es progresivo, que tenga cefalea,
crónica, que hayan cambiado las características. Ujú. Sí, me haría pensar en eso, en una cosa que va creciendo y va jodiendo de a poquito, hasta que jodió tanto que ya le apagó la tele, digamos. Pero sí, en una lesión más de crecimiento lento, tipo una masa ocupante de espacio, un tumor, un absceso. ¿Está? Entonces, para el orden del tumor vas a interrogar sobre la sintomatología asociada a hipertensión endocraniana, como la cefalea, esto que mencionás. Eh, y para lo infeccioso, bueno, nada, si venía con lo mismo, más fiebre o algún tipo de alteración. Pero bueno, si alguien me puede contestar estas preguntas, me orientaría. ¿Tá? Recuerden que lo súbito, perdón, puede ser, porque se me pasó, tanto el sangrado neurismático, que es medio como patente eso, pero también eh, los eventos de tipo corticales, las convulsiones, también se pueden manifestar así. Si no son tónico-clónicas, de repente, si son generalizadas, existe esto que le llaman la ruptura de contacto en los neurólogos y la persona se le apaga la tele y después queda en su estado posictal. ¿Tá? Y eso también es súbito, abrupto. Pero bueno, tengo esas dos posibilidades, digamos, no es que de todo lo que mencionamos voy a tener que pensar todo. Si fue abrupto, tengo esas dos. Si fue una cosa gradual y progresiva, y me obligaría a pensar en una cosa estructural que fue creciendo, en lesiones del tipo ocupante de espacio. ¿Está? Y si es fluctuante, es decir, a la noche se pierde, pero de día está re bien, pero así viene desde hace más o menos 2, 3 meses, que tiene momentos que está bien, momentos que está mal, momentos que está bien, momentos que está mal, es decir, vuelve al basal. No es que progresa y empeora, sino que va, vuelve. ¿Eso a qué le suena? ¿O qué pensarían? Cefalopatía hepática. Claro, las cuestiones más metabólicas es muy característico de los primeros grados de encefalopatía hepática. Está lo crepuscular, ¿recuerdan? Que se les altera el ciclo sueño-vigilia y como que se pierden a la tarde. Puede ser también la mala indicación de un fármaco, que esté tomando más dosis de algún fármaco que no tendría que estar tomando. Puede ser también, pero bueno, de este único dato, digamos, dentro de los antecedentes, te orientaría a pensar que si el curso es fluctuante, es decir, está por momento bien, por momento mal, por momento bien, por momento mal, pero vuelve al basal, se orienta, se conecta y después se desorienta, por lo menos no estarías dentro del orden de lo estructural. Por lo menos. Después, bueno, ahí vas a empezar a interrogar, che, ¿qué remedio toma? ¿Qué? No te vas a quedar con una sola pregunta, pero sí, estaría dentro del orden de lo no estructural, tipo lo tóxico metabólico, por ahí. Bueno, eso respecto al curso evolutivo. Respecto de si antes de que altere el sensorio le pasó algo. Por ejemplo, volvemos al ejemplo anterior. Tenemos una persona que presenció lo que pasó y al paciente que ahora está en coma, previo a ponerse en coma, se le cayó el mate de la mano, hablaba como arrastrado, le vio la cara asimétrica, es decir, le precedió un déficit neurológico focal. Y luego progresó hacia la alteración del sensorio. ¿Eso a qué los orientaría? ACV. Sí, o a una lesión con efecto de masa. ¿Tá? Porque pensaba, sí, obvio, lo cerebrovascular, por lo prevalente y porque es como muy representativo, lo pensaríamos. Pero también, o sea, en este caso, la isquemia cerebral haría para justificarte que luego progrese hacia el coma, es porque sí, se edematizó y me está apretando el cerebro, digamos. Entonces sería por efecto de masa. ¿Está? Una lesión con efecto de masa. Si los síntomas que precedieron al coma son del tipo visual, ¿a qué los orientaría? Tipo visión borrosa, diplopía. Vamos, que esto lo vieron. Sí, lo mismo, lesión con efecto de masa, pero pensá, si hablamos de déficit neurológico focal, estamos hablando de territorio, si pensamos del polígono de Willis, anterior, cerebral anterior y media. ¿Está? Acá estamos hablando de territorio posterior, diplopía, vértigo,
son los síntomas de atrás. ¿Se acuerdan? Algo más cerebeloso. Sí, o por lo menos del territorio del posterior. Te orientaría para pensar hacia eso, ¿no? Sea cerebro vascular o sea una masa, pero tenés algo para allá. Y si por el contrario, el síntoma, signo que precedió al coma fue vómito, cefalea, ¿está? Me ayuda a pensar en ¿qué? Presión intracraniana, aumento de la PIC. En aumento de presión intracraneal, ¿está? En el síndrome de hipertensión endocranial. Cuando progresa lo suficiente, altera el sensorio. Pero si se fijan, también hablamos de aumento de la presión intracraneal cuando decimos una lesión ocupante espacio o una isquemia cerebral que genera edema. ¿Tá? Estamos todo el tiempo hablando de esto, de que la lesión es supratentorial de un lado, pero lo suficientemente grande para que me afecte el hemisferio contralateral. Eso es por aumento de presión. ¿Sí? Tiene o tuvo episodios previos compatibles con convulsiones o con evento cerebrovascular. Me va a orientar hacia lo cerebrovascular o hacia la patología irritativa cortical, de las convulsiones. ¿Qué más hay acá? Bueno, acá viene lo de los antecedentes, ¿sí? ¿Qué medicación toma? O si a veces es difícil recabar esta información, porque si el paciente está vigil, por ahí te lo niegan porque les da vergüenza, porque no sé, porque sienten que los vamos a perseguir, en cuanto a las sustancias de abuso. Y más todavía si la persona que nos da la información no es el propio paciente, sino un familiar, un allegado, un amigo. ¿Está? Pero si se logra generar el ambiente de confianza como para que nos lo puedan decir, es un antecedente muy importante saber si la persona consume alguna sustancia de tipo recreativa o tiene algún tipo de trastorno por consumo de alguna sustancia. ¿Está? Sea de las depresoras del sistema nervioso central o sea de las de perfil excitatorio del sistema nervioso central. Porque en el caso de las intoxicaciones es medio indistinto el perfil de la sustancia. Se van a poner en coma igual. Pero bueno, eso respecto a lo que serían las sustancias de abuso. Y en cuanto a las medicaciones que toman, es bueno, porque por ahí, nada, qué sé yo, la gente sabe que toma enalapril, atenolol, aspirina y atorvastatina, y vos sabés, en función de esos fármacos que toma, que está en prevención secundaria cardiovascular. Pero el paciente no te va a decir, sí, yo tuve un evento coronario, entonces tomo todos estos medicamentos. No, toma esos remedios y chau. ¿Está? Entonces, digo, por eso es importante saber la medicación que tomo, para saber con qué paciente estoy tratando. Y por último, si tengo posibilidad de saber los antecedentes, me va a interesar saber enfermedades recientes. De nuevo, esto es como el día del... No sé cuándo lo vimos. No me acuerdo. Pero bueno, reciente del orden de la última semana, 10 días, ¿está? Si venía con un cuadro de fiebre, no sé, fiebre acompañada de algo. Te dice, sí, de la semana pasada estaba con fiebre, todos con expectoración. Bueno, vos decís, capaz que está séptico ahora, ¿no? Bueno. Si por el contrario lo que venía trayendo era una cefalea que se iba poniendo peor. Al principio calmaba con analgésicos y luego ya no, y luego lo entró a despertar por la noche y después empezó a vomitar. ¿Hacia qué me orientaría? Una cosa progresiva. ¿Cómo Eso, fue? Y a un tumor también en expansión o alguna hemorragia de bajo flujo, no sé. Es rarísimo. Dentro de todo lo Sí. que estamos hablando como patología cerebrovascular, es raro, pero así se manifiestan también las trombosis de senos venosos. Porque hasta ahora estamos hablando de todo lo que sería arterial, isquemias y eso, pero existe la trombosis de senos venosos cerebrales y se manifiesta así. Pero sí, como primera cosa, si te vienen diciendo, sí, venía con un dolor de cabeza medio raro, que al principio le calmaba con analgésicos y luego ya no, y después lo entró a despertar por la noche, y ahora está así. Bueno, sí, vos venís pensando en eso, lesiones expansivas, cosas que te aumenten la presión intracraneal. Primero masas, ¿no? Tipo tumor y absceso, pero bueno, las trombosis de seno venoso también se manifiestan así, con ese tipo de cefaleas progresivas y gravativas. Si por el contrario lo que le pasó en los últimos 10 días fue que se tropezó en la casa, se cayó, se dio la cabeza contra
Eso le pasa a todas las abuelas y abuelos. La, la puertita de la alacena, ¿está? Un golpe pavo, un golpe por el que no fue a la guardia, no consultó, porque fue un golpecito, pero bueno, es importante, ¿está? Porque sobre todo en los pacientes añosos son las etiologías de los hematomas sudorales, que en realidad no dan síntomas, no dan síntomas, van sangrando, 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 sangrando. Genera aumento de la PIC y genera la alteración del sensorio, ¿está? Entonces, por lo general no es un trauma de esto, un accidente de tránsito, un golpe con un palo, por lo general es un golpe pavo, ¿está? Que la persona puede haberlo dejado pasar o puede tener, o sea, yo ahora estamos hablando de antecedentes, pero después lo voy a revisar, alguna escoriación, una apagadita, ¿está? Un pequeño hematomita. En el paciente adecuado me podría justificar lo que le está pasando ahora, un golpe en la cabeza reciente. Y si por el contrario lo que le venía pasando era esto del orden del delirio, del síndrome confusional, lo crepuscular, a qué me orientaría? ¿Cómo recuerdan que se hace el abordaje el paciente adulto mayor con delirio? ¿Cuáles eran las causas? Creo que eran neumonía, infecciones urinarias, Claro, en principal distribución. infecciones, las infecciones de la comunidad manifiestan así, porque los pacientes viejitos son como un mundo aparte del ser humano, pero sí, tengo que investigarlo como eh, principalmente infecciosas y después algo que esté causando dolor. Recuerdan, sobre todo en los pacientes postrados, por ahí no es fácil identificar una fractura, y en realidad el dolor es lo que está haciendo que tengan el dolor, el disconfort o las infecciones. ¿Está? Pero bueno, la patente de eso es que tienen esto de que por lo general predomina a la tarde-noche, por eso le llaman que son los síntomas crepusculares. Entonces, bueno, le pasa eso, se desorienta, se pierde la noche, pero de día está bien. Y ahí va lo del confusional, va y viene. ¿Está? Bueno, en el paciente adecuado me puede ayudar a pensar eso, decir, bueno, venía con un confusional y ahora está en coma, bueno, lo mismo, o sea, las mismas etiologías, la sepsis, se puede manifestar así en un anciano. ¿Ah? Bueno, todo eso sí puedo llegar a recabar un antecedente, pero por ahí no lo puedo llegar a recabar, entonces hay dos cuestiones que tengo que enfocar en el examen físico. El general, es decir, antes de ir a ver lo específicamente neurológico, tengo que hacer un examen físico general para de nuevo tener este paneo, ir identificando para qué lado me voy con este paciente. Y para lo que es el examen físico general, no van a zafar de jamás que no me entere que no le toman los signos vitales a la gente. Entonces, le tomo la TA a mi paciente que está en coma, flancito por FAI, y está hipertenso, pero hipertenso severo. Severo, severo, zarpado. ¿Qué consideran ustedes como hipertensión severa, zarpada? Heavy, heavy. A ver si estamos hablando de lo mismo. Mayor a 180, 110. Mucho más. Mucho más. Una sistólica de 280. Sí, o sea, digo, cifras extremas de hipertensión arterial. ¿Está? En general, esto es porque yo se los planteo de este modo, porque no sé qué pasa en los años previos de su formación, pero hay como un matete en qué es la urgencia hipertensiva y qué no lo es. ¿Está? Entonces, ustedes van a tener etiologías relacionadas específicamente con el aumento de TA, que configuran una encefalopatía hipertensiva y que yo voy a poder relacionar esa TA con ese cerebro que está sufriendo. Y luego, aumentos de TA reactivos a la etiología que está causando el coma. Son dos cosas diferentes. En uno, mi problema es la TA, y en el otro no. Entonces, por eso necesito que lo identifiquemos. ¿Está? La encefalopatía hipertensiva, para que nos quede acá a todos, es
un trastorno lesión cerebral difusa, está causado por fuga arteriolar, por aumento de la PAM, por fuera de los límites de autorregulación arteriolar. ¿Está? Entonces, ¿cuál es mi prototipo de encefalopatía hipertensiva? La eclampsia. ¿Se acuerdan cómo se manifiesta la eclampsia? Con hipertensión y convulsiones. 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 ¿Está? Entonces, en la persona gestante en el tercer trimestre, no es tan importante el valor de TA como el aumento súbito. Ahí donde la arteriola no me puede regular. Pero ¿cómo me doy cuenta que estoy frente a una emergencia hipertensiva? Porque está convulsionando y porque tiene la panza gestante. Y ahí no tengo mucho que pensar. Ustedes ya los han bombardeado con información lo suficiente para decir, le tomo la TA, hay que finalizar este embarazo, esto es una eclampsia, se terminó. Ahora, en la persona que no está embarazada, es como que se les mezclan los tantos. Pero bueno, prototipo de encefalopatía hipertensiva, es decir, de un cerebro sufriendo por el aumento de TA por fuera de la autorregulación arteriolar, que causa daño capilar y daño tisular por la presión, es la eclampsia. ¿Está? Que como manifestación clínica tiene convulsiones, pero si le pudiésemos hacer un fondo de ojo, vamos a ver edema de papila, vamos a ver hemorragias retinianas, ¿está? Como manifestación de daño, en realidad lo que me configura una emergencia hipertensiva es el daño agudo de órgano blanco, en este caso el encéfalo. ¿Cómo veo ese daño? Porque veo que convulsiona. ¿Está? ¿En qué otra etiología de emergencia hipertensiva tengo en el adulto? La glomerulonefritis es una, ¿está? Que causa este aumento de TA por fuera de los límites de autorregulación arteriolar, con encefalopatía hipertensiva, con manifestaciones en el fondo de ojo y tal. Y les diría que la crisis renal esclerodérmica, y paremos de contar. Entonces, en el adulto, contaríamos 3 etiologías de emergencias hipertensivas. La placenta, la glomerulonefritis aguda y la crisis renal esclerodérmica. Y paren de contar. ¿Está? Tienen que pensar en que, o sea, tengo que relacionar esa TA que estoy midiendo con la manifestación clínica que estoy teniendo. ¿Ah? Si ustedes lo buscan, esta encefalopatía hipertensiva en realidad tiene un capítulo en la bibliografía que es la leucoencefalopatía posterior reversible. ¿Está? Pero el sello, la patente es ese aumento de TA por fuera de los límites de autorregulación arteriolar. O sea, en realidad tendríamos que saber cuál es el límite de autorregulación arteriolar y cuál es la PAM por arriba del cual podría pensarlo. ¿Está? Si mi paciente tiene el útero grávido de la segunda mitad, es un poco obvio, digamos, no tengo que hacer mucha investigación. Pero todo lo demás, pues voy a tener un adulto en coma con hipertensión severa. Ahora, si no tiene un útero grávido y no tiene esa hipertensión severa, sino que tengo a mi paciente en coma, que me traen, recapitulemos, volvamos para atrás. Y yo le tomo la presión y tiene 180/100. Y no tiene placenta, útero, grande. ¿Qué me podría estar planteando? ¿Qué puedo pensar yo de todas las etiologías que venimos charlando de antes? Lesión de tronco puede ser. Y no necesariamente. Pero sí les diría, de lo que venimos pensando antes, como para tratar de mantener la línea, que tengo un aumento de la PIC. ¿Tá? Tengo algo adentro del encéfalo que está a la que la TA está reaccionando para mantener la perfusión cerebral. Si tengo aumento de presión intracraneal,
voy a necesitar levantar la TA para mantener el cerebro perfundido. Es una cuestión puramente reactiva, es un reflejo, digamos. Pero tiene que estar en mi habilidad clínica pensar en la presión como consecuencia y no como causa de lo que estoy viendo. ¿Tá? Por lo general la cifra me va a ayudar, el contexto, si logramos recabar antecedentes, me va a ayudar, un poco de lo que vamos a ver ahora del examen físico también. ¿Tá? Entonces digo, bueno, esta presión es reactiva porque seguro que hay un aumento de la PIC. ¿Aumento de la PIC secundario a qué? Y bueno, veremos. Enfermedad cerebrovascular que ahora está edematizando, lesión ocupante de espacio, absceso. Muchas cosas me pueden aumentar la presión intracraneal. El tema es, si yo tomo la presión y me nublo pensando, listo, está hipertenso, esto es porque tiene glomerulonefritis. Que por otro lado es raro, digamos, si lo pensamos dentro de la patología aguda del adulto. Bueno, pero sí. Y esa enfermedad cerebrovascular puede estar por arriba de la tienda del cerebelo, por abajo de la tienda del cerebelo, entonces ahí podrías tener el tronco comprometido, sí, pero no como que el tronco me está haciendo que me levante la TA, sino que esa TA es reactiva, porque está la pica aumentada y está reaccionando a intentar mantener la presión de perfusión. Si por el contrario viene mi paciente en coma y yo le tomo la TA y está hipotenso. Un paciente chocado. Se me cambia el algoritmo. ¿Tá? Ese cerebro está sufriendo por esa hipotensión y tengo que mejorar la perfusión cerebral para luego ver si en realidad le pasa algo más o esa alteración del sensorio que yo veo es una manifestación de sufrimiento cerebral por hipoperfusión, por el shock. Sí. Entonces, me cambia, digamos. Si tengo el shock, tengo que tratar el shock y después veo con qué me queda el cerebro. ¿Está? Pero sí. Tendría que evaluar el resto de los signos de hipoperfusión y empezar a pensar, bueno, ¿será que sangró? ¿Será que le falta volumen? Todo lo que charlamos el otro día. ¿Tá? Pero nos corremos del sensorio, digamos. Identificamos otro problema. Si lo piensan en el orden de prioridades de la evaluación inicial, la C viene antes que la D. Entonces, si identifico shock, tengo que tratarlo. Tengo que buscar las causas, tengo que reanimarlo, tengo que mejorar la perfusión y ahí ver si mejora el sensorio, si era una manifestación del sensorio de ese shock, de esa hipoperfusión cerebral, o si además pasaba otra cosa. Ok, tengo a mi paciente en coma y tiene fiebre. Y pensás en sepsis, profe. Sepsis, sí, primero que nada, pero que otras etiologías también pueden dar. Y podés buscar foco, pero Claro, te vas para el lado de la sepsis. sí, neumonía, lo más frecuente, infección urinaria. Claro, lo que charlamos el otro día, digamos, la sepsis de la comunidad, con las 4 focos principales, etcétera. Pero ¿qué cosa no infecciosa también da aumento de temperatura? Tengo que pensar dos más. Hipertiroidismo. No, más frecuente. Encefalitis. O Estarías dentro del infeccioso. La pregunta era qué cosas no infecciosas también dan aumento de temperatura corporal y me van a ¿Golpe tener. de calor? Golpe de calor es una, sí. O sea, obvio, tener que tener el contexto adecuado, digamos, Santa Fe en enero, febrero. Tener un paciente en coma que tiene 40 grados de temperatura y probablemente esté por el lado del golpe de calor, no le voy a buscar la sepsis de arranque, ¿no? Lo tengo que buscar igual, pero digo, se incorpora dentro de mis diagnósticos diferenciales con mucha fuerza el golpe de calor. En Santa Fe en enero, febrero, cuando hacen 50 grados, no ahora que hacen 22. Bien, y el último que nos queda, que por ahí no es tan prevalente acá en la área urbana, pero recuerden que los anticolinérgicos también dan alteración de la temperatura corporal, coma y la manicocha. ¿Está? Entonces tendría que pensar en sepsis, primero que nada, como hicieron ustedes, perfecto. Golpe de calor en las circunstancias adecuadas, es decir, eh, climáticas. Y
intoxicación con anticolinérgicos en poblaciones rurales expuestos a compuestos organofosforados y tal. ¿Está? Si por el contrario mi paciente le toma la temperatura y el termómetro me marca 34, entonces le pongo un rectal y me marca 33,5, ¿cuáles son las posibilidades? Hipotermia. Claro, sí, pero digo, ¿cuáles son las posibilidades para esa hipotermia? Hipovolemia. Eso te justificaría una disminución de temperatura de periférico, pero yo te mencioné, le tomo la temperatura, me marca 34, le tomo la rectal, que sería como una central, y también está hipotérmico. No sé si tanto, pero como amixedematoso puede ser. O sea, no sé si baja tanto la temperatura como para... Sí, baja. Igual, ordénense. Vos tenés hipotermia, que lo más frecuente, digamos, si lo vemos en números, son las causas externas. Pero bueno, en Santa Fe no nos pasa porque la verdad es que no hace tanto frío, pero se mueven un poquito más al sur. Y en invierno hace mucho frío, ¿está? Entonces tienen, nada, si están en un entorno frío y es una persona que estuvo expuesta al frío, pues primer causa es esa, la externa. Y después, para dentro del cuerpo, tienen, recuerden que la sepsis se puede manifestar con fiebre o con hipotermia, es decir, alteraciones de la temperatura corporal en más o menos. Por lo general no es tan extremo, está que les marque 33, pues no va a ser así, pero sí, un 34, 34,5, sí. Después, afecciones hipotalámicas, que ahí es donde tenemos el centro termorregulador, también pueden causar alteraciones de temperatura corporal. Y después vienen las metabólicas raras, donde ahí está el mixedematoso y la insuficiencia suprarrenal, que también da hipotermia. Como raro, raro. Entonces, vayan de lo frecuente a lo raro, a lo raro, raro. Si lo único que encuentran es hipotermia, pero bueno, recuerden que el paciente es un paquete. Esto era decirle, tomo los vitales y me encuentro con estas alteraciones. ¿Está? Esto lo puse porque de donde lo lean está escrito así. Ver patrón respiratorio, porque supuestamente ayuda, esto es de la evaluación del paciente en coma. ¿Está? ¿Por qué les escribí ahí más que la hiperventilación? O sea, más que el patrón respiratorio, evaluar si el paciente hipoventila o hiperventila y ayudarme del ácido base si lo tengo. Porque la verdad que no hay mucha especificidad en esto, que serían los patrones respiratorios. ¿Se acuerdan que lo vieron? Esto lo vieron en tercero. Yo me acuerdo porque yo estuve en la cátedra de semiología también hasta no hace mucho y lo veíamos en neuro de tercero. Hay un práctico que es de la evaluación del paciente en coma. ¿Se acuerdan esto? La respiración de Cheyne-Stokes, la apnéusica de Viotti y demás. Sí. Sirve para describir patrones respiratorios, que es lo que está escrito en el capítulo, pero en realidad, a los fines de lo que estamos charlando, no te ayuda a definir mucho. Por eso es que, no sé si lo puse acá o lo puse después, lo de los patrones respiratorios y el ácido base. ¿Está? Lo vamos a ver después. Esto sería un examen físico general y somero del paciente que viene en coma, entonces yo me ayudo mientras le voy tomando los vitales, voy viendo todas estas cosas, no es que voy a estar media hora haciendo un examen físico general y después media hora haciendo un examen físico neurológico, esto sucede rápidamente, ¿está? ¿Pero por qué? Porque me ayuda, recuerden, tengo que pensar estructural, no estructural, metabólico, tóxico, etc. Entonces, de la piel y de las mucosas, ¿qué voy a mirar? ¿En qué me cambia o en qué me ayuda a pensar si mi paciente tiene equimosis localizadas? Atención, en la región periorbitaria o en la región mastoidea y está en coma. En un TEC, ¿Eh? en un traumatismo de cráneo, digamos. Claro, un trauma de cráneo. Recuerden que los hematomas periorbitarios o en la región mastoidea son manifestaciones clínicas de la fractura de base de cráneo. ¿Está? Como síndrome, ¿verdad? La fractura de base de cráneo por sí misma no altera el sensorio, ¿no es? O sea, viene el paciente con sus ojos de mapache o con su signo de Rappel, creo que es el hematoma mastoideo, pero no necesariamente tiene que estar en coma, ¿está? Pero yo tengo que poder atar dos cabitos, es decir, si esta persona sufrió un evento trauma de la magnitud suficiente para fracturarle la base del cráneo,
Y bueno, quizás ahora su alteración del sensorio tiene que ver con ese evento trauma. Quizás tiene un hematoma subdural, tiene otra cosa, además de la fractura de base de cráneo. ¿Se entiende por qué me ayudaría? No cualquier hematoma, ese hematoma, ¿sí? A diferencia de, y seguimos, equimosis, pero difusas. Es decir, le veo en la mucosa, en la boca, petequias, le veo los brazos, petequias y hematomas, le levanto el pantalón, le veo las piernas, está todo entero petequiado, la panza, todo, petequias y hematomas por todos lados. Y está en coma. ¿Para qué lado me tira? ¿Meningococcemia? Pero más frecuente. Porque en realidad la meningococcemia es, nada, una sepsis fulminante, pero lo que yo veo, las petequias, son por coagulación intravascular diseminada, digamos, por manifestación, la podemos decir así, ¿está? Pero bueno, es un paciente que está séptico y tiene esa púrpura palpable porque tiene vasculitis asociada a coagulación intravascular diseminada. Eso sería lo que veo en la meningococcemia. Pero yo te estoy planteando otro paciente, digamos, está en coma y está todo con petequias y hematomas, petequias y hematomas. Endocarditis, vasculitis. Un trastorno de la coagulación. Es una coagulación, ¿está? Entonces, ¿por qué? Si esto que yo estoy viendo en la piel, seguro está sangrando en la cabeza, ¿se entiende? Pero es más sencillo, porque endocarditis que te dé eso, ¿por qué te pondría en coma? O una vasculitis. El paciente tiene sus lesiones en piel y el de la endocarditis, su aguda, viene con la fiebre de 3 semanas, y lo estudio como una FOD y le veo los émbolos sépticos y la vasculitis. No, o sea, piensen, coma con lo otro. Es esto de atar los dos cabitos. Si está con un síndrome hemorragíparo, porque tiene petequias y hematomas difusos, y está en coma, y bueno, eso me habilita a pensar que la cabeza también le sangró, así como le estoy viendo la manifestación hemorragípara en la piel y en las mucosas, ¿está? Por ahí venía lo de, si lo veo entero petequiado, pienso que quizás tiene una PTI, que es mucho más frecuente que la meningococcemia, ¿está? Bueno, lo miro a mi paciente y tiene la boca como si se hubiese puesto colorete y le miro las mucosas. Recuerden que las mucosas miro las encías, miro la lengua, miro la mucosa conjuntival. ¿Está? Y está rojo. Puede ser intoxicación por cianuro. Por monóxido más Por que mono- cianuro. Ah, Es como muy patente, digamos, la mucosa rojo cereza. ¿Está? Y eso es muy específico, no hay otra cosa que me lo dé. Y por la hipoxia asociada a esa intoxicación, y voy a tener a un paciente en coma. El cerebro sufre. Entonces, digo, por eso digo, es mirar brevemente el cuerpo a ver si me da información. A veces el cuerpo no me da información y tengo que proseguir mi examen, ¿está? Pero me encuentro con esto. Lo empiezo a mirar y tiene el signo de Rattle bilateral. Ojo. Lo miro, está todo entero petequeado. Y son como cositas que me van a ir sumando a mi presuntivo y voy a seguir buscando. No quiere decir que mi examen se termine acá. Pero bueno, si yo estoy construyendo un diagnóstico presuntivo, me va sumando porotitos a esa bolsa. Si en vez de rojo está amarillo y en coma, Una insuficiencia hepática. exacto. La falla hepática, recuerden, la falla hepática tiene 3 patas como clínica. ¿Se acuerdan? Ictericia. La coagulopatía y la encefalopatía. Entonces acá tenés 2. El paciente en coma que está amarillo. ¿Está? Lo coagulopático lo podés ver con un TP prolongado en el laboratorio y ya está. Digamos, no hace falta que esté sangrando, pero si encima está sangrando, listo, ya lo tenés clínicamente. Pero bueno, con 2 de los 3 también ya lo tenés clínicamente. Está en coma, está amarillo, ¿está? Entonces ahí va a ser cuestión de lo que me acuerdo de clínica para pensar si esto es crónico, ¿está? Si este paciente, además de estar en coma y amarillo, tiene signos de hipertensión portal, porque tiene ascitis, porque tiene circulación colateral, bueno, tengo elementos para pensar que esta insuficiencia hepática es crónica, que este paciente tiene cirrosis y que hay algo que lo descompensó. Y ahí me voy para lo que ustedes ya saben de cómo se supone, cómo se estudia un cirrótico descompensado, ¿está?
¿Será que está constipado? ¿Será que...? Lo que se hace con el cirrótico, ¿está? Le miro los leucocitos en el líquido acítico, eso. Va. ¿Será que sangró? Ahora, es una persona joven, sin antecedentes de una exposición tóxica ni de virus, está como para pensar que puede tener un trastorno crónico, no tiene signos de hipertensión portal, no tiene eso, y está en falla hepática. Bueno, ¿será esto una hepatitis aguda fulminante? ¿Se habrá intoxicado con algo que le dio falla hepática aguda? ¿Está? La falla hepática la tiene igual, porque está ictérico y en coma. Pero bueno, son pacientes diferentes y los abordajes son diferentes. ¿Vieron alguna vez un paciente con piel terrosa? La urémica, el renal crónico, con la dermopatía urémica, en No, el OSPI, en las prácticas de clínica, ahora de la PCO. Sí, vi un par. Estaban raros. ¿Viste? Aparte tenía la piel como que brillosa y una laminita bien finita, como que se estuviera secando, ¿no? Sí. Eso. No, y Sí. aparte viste que tiene este color que no es ni la dermatitis, bien, pensemos en el miembro inferior, no es ni la dermatitis ocre de la alteración de la circulación venosa, pero tiene la piel de un color raro, ¿está? Y eso, como reseca, como con laminitas y tal. Si ustedes ven las mucosas de estos pacientes están pálidos, entonces está descrito el renal crónico como palidez terrosa, pero es porque a la vez de la palidez mucosa tienen un color en la piel que va entre el verde, no, o sea, lo tienen que ver. Incluso si lo buscan en un atlas no es lo mismo que verlo en un paciente en vivo. Pero bueno, si se encuentran con la palidez terrosa de la uremia en un paciente en coma, y bueno, o sea, solamente va a ser menester de buscarle los accesos vasculares de las diálisis en los brazos, probablemente sea un renal crónico en diálisis que tiene algún trastorno asociado a eso, ¿está? Pues charlamos hoy. O está con una acidosis metabólica severa, es una persona que seguro está con requerimiento dialítico en agudo y quizás otra cosa más, pero bueno, ahí me orienta un montón, ¿está? Y es una cosa que yo veo. Pero bueno, por eso está acá como lo de la piel terrosa. El tema es que si uno no lo vio, hagan de cuenta que les estoy describiendo algo que no se lo van a poder imaginar. Aprovechen cuando hagan sus rotaciones por hospitales, sanatorios, pisos de internación, a ver los pacientes enfermos renales crónicos. Se internan por muchas cosas, ¿está? Pero vayan y véanlos por sus manifestaciones, palpen las fístulas como fremitan, escúchenle el soplo, hagan toda esa evaluación, porque esos pacientes después están en su casa, digamos, dializan 3 veces por semana, pero después están en la comunidad y cuando tienen estas intercurrencias van a la guardia. Los van a ver ustedes. Entonces, para poder tener esa identificación, digamos, de, lo físico, la fascia. Buah. Y siempre recuerden al paciente que está con alteración del sensorio, le abrimos la boquita y le vamos a mirar la lengua. Además de que junto a abrirle la boquita y mirarle la lengua, vamos a ver si está pálido, si tiene las mucosas secas o húmedas, si la mar en coche. Es decir, voy a ver todo lo otro y a la par voy a ver si está mordido. ¿Por qué? Si tiene la lengua lastimada, quiero decir. ¿Una convulsión? ¿Puede ser? Y sí, es lo único. Salvo que la persona tenga algún trastorno de esos pero que es raro, chicos, es raro tener ese tipo de tics y de autolesiones ahí, ¿no? Yo voy a buscar una lesión infringida en la lengua por mordida, digamos, que es patognomónica de las convulsiones. Lo vamos a ver el día de las urgencias clínicas. Que el paciente haya convulsionado, no, o sea, es un dato más del evento que estoy evaluando ahora, pero no quiere decir que sea epiléptico, no me achica mi espectro de diagnósticos diferenciales. La convulsión es una manifestación más de sufrimiento cortical y puede ser por hipoxia, por hipoglucemia, por todo lo que estamos charlando, ¿está? Pero me orientaría a pensar, bueno, lo que tengo adelante ahora es un episodio posictal, porque esta persona tiene signos de haber convulsionado y ahora está en coma. Entonces pienso, ¿por qué esta persona ha convulsionado? Y ahí hacia eso me orienta, ¿está?
es muy específico, no hay otra cosa que te haga lesión en la lengua o en la mucosa interior de las mejillas, está todo lo que lo que muerde los maxilares cuando el macetero convulsiona, ¿sí? Eso es lo que buscaríamos. Y después también están descritos algunos trastornos ortopédicos asociados a las convulsiones, a la caída súbita del paciente que comienza a convulsionar, como luxaciones de hombro y lesiones de miembro superior, ¿está? Que están asociados a eso. Y los signos de irritación meningia, ¿tá? Si estamos hablando de examen físico general, mientras yo vitaleo al paciente, le miro la boquita y veo todas estas cuestiones, le agarro la cabeza y le hago y veo si hay signos de irritación meningia o no, ¿tá? Recuerden que no me va a indicar solo infección, sino que la meninge se puede irritar por sangre. Y si estoy pensando en las etiologías que pueden haber puesto a mi paciente en coma, la hemorragia subaracnoidea irrita la meninge porque sangra hacia ahí. Esto es lo que les dije de los patrones ventilatorios y el estado ácido-base, si es que tengo disponible el ácido-base. Pero bueno, comparado con ver si tiene respiración apnéusica de Biot, esto la verdad que, fíjense que tanto si el paciente hiperventila como hipoventila, tiene que ver con su frecuencia respiratoria. Fíjense que puedo estar en los dos extremos de alteraciones del medio interno con diferentes etiologías. ¿Está? Por eso es que les digo que esto me parece más ilustrativo e informativo que los patrones respiratorios de la medicina clásica de la época de, no sé, Hipócrates. Pero bueno, no siempre contamos con esta data, que es la que nos divide las aguas, ¿está? Porque fíjense que ante un paciente que está hiperventilando, puedo tener dos extremos de trastornos de medio interno. Y ante un paciente que tiene hipoventilación, también. ¿Está? Pero bueno, orienta bastante más. Llegamos al examen físico neurológico. Con lo anterior, que parecía un montón, pero que en realidad es un tiki-tiki, le tomo los vitales, voy viendo esas cositas, piel y mucosas en general, la boca, signos de irritación meningia, me voy al neurológico. ¿Está? Pero hasta ahora yo sigo sumando porotitos en función de lo que voy encontrando en esas partes del examen físico. Para el específico neurológico, tengo que determinar si o sí nivel, con algún tipo de escala, ¿está? Porque lo que sea que le esté pasando al paciente puede ser evolutivo. Entonces, ahora está así, dentro de media hora puede estar peor o mejor, y eso también ayuda tanto a pensar etiologías como para establecer pronóstico. Entonces, por eso es muy importante, se los digo yo y lo van a leer de donde lo lean, que es importante, además de decir el paciente está estuporoso, acompañarlo con su puntaje en alguna escala. ¿Está? Porque lo que para vos es estuporoso, para mí puede ser obnubilación, y estamos viendo al mismo paciente en el mismo momento. Y no es que esté peor ni mejor, sino que no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que estamos diciendo. Entonces, las escalas son objetivas. ¿Sí? Bien, nivel. Después, respuesta motora, que también en el mismo examen de nivel ya también se hace todo al mismo tiempo. Esto parece un montón porque lo vamos charlando punto por punto, pero en realidad esto es muy somero, ¿sí? Porque si yo saco un Glasgow, por ejemplo, el componente motor del Glasgow es esto que está acá. Pero bueno, en función de la determinación del nivel de conciencia, la respuesta motora y la evaluación de algunos reflejos de tronco, y lo anterior, está, esos puntos del examen físico general que mencionamos, con aquello y con esto, tengo que estar en condiciones de determinar yo, con mis manitas, si este paciente lo meto en un tomógrafo o este paciente le pido el lavado de urgencia. ¿Se entiende? O si yo con mis manitas estoy en una ambulancia, si yo a este paciente me remito de forma urgente a un centro neuroquirúrgico, porque pienso que la cosa viene por acá, a ver si estoy señalando lo que sé, si es que la cosa viene por acá, o si me remito a un centro de tercer nivel que tenga capacidad diagnóstica con laboratorio o lo que sea, porque pienso que la cosa viene por acá. ¿Está? No todo paciente con alteración del sensorio se mete en el tomógrafo y no todo paciente con alteración del sensorio se le evalúa el calcio. Es en función de todo lo que yo junté, pero de nuevo, del examen físico general y el neurológico, no mucho más. Principalmente tengo que definir estructural o no estructural, es decir, ¿este paciente necesita un neurocirujano o no? Y eso sí lo puedo hacer con las manitas, no hace falta. Vale. Bueno, llegamos al bendito Glasgow.
lo tienen que tener, no hace falta que se lo aprendan de memoria, pero sí que sepan cuáles son los componentes de la evaluación, ¿está? Porque recuerden que tienen que estar en condiciones de poder determinar el nivel de conciencia de su paciente, ¿está? Lo vamos a hacer en las simulaciones de trauma, lo van a tener al machete este, ¿está? De todas maneras, es necesario, si bien nosotros les insistimos que no, todo lo que uno no lo pueda tener como ayuda cognitiva en la pared, en el celo y demás, no es necesario aprender cosas de memoria que te ocupan lugar y te estresan y al final después no te terminan sirviendo. Sí, conocer los dominios de la evaluación y por qué es importante hacerla y registrarla. Y bueno, ¿y cómo se hace? ¿Tá? Después, ¿qué puntúa cada grado de respuesta? Bueno, eso lo van a tener pegado en la pared, lo buscan en el celu, no importa, no hace falta saberlo de memoria, pero sí jerarquizarlo, ¿tá? Como escalas entonces para determinar nivel, Glasgow. Tiene ventajas, que son un montón, ¿está? El nombre lo indica, yo la verdad que no sabía geografía, pero bueno, parece que Glasgow está en Escocia. Y esto surge de un estudio que hicieron unos escoceses de trauma de cráneo hace muchísimos años, con el que clasificaron la severidad del trauma de cráneo en función de este score, estableciendo pronóstico. ¿Está? Entonces, desde entonces, esto que les digo es un estudio viejísimo, porque es muy práctico y muy objetivo tiene mucha concordancia interobservador, entonces lo hace un muy buen score. Se ha validado para otras circunstancias más allá del trauma de cráneo, lo tienen escrito ahí, está la lesión cerebral traumática, pero también sirve para hemorragia subaracnoidea, también sirve para meningitis bacteriana, establece pronóstico, es decir, si en el tiempo cero mi paciente tiene un Glasgow bajo, tiene un pronóstico peor que aquel paciente que en tiempo cero tiene un Glasgow más alto, ¿sí? Y lo mismo en cuanto a la evolutividad. Por eso es muy importante tenerlo presente, ¿ah? Y para evaluar el grado de respuestas, que ahora vamos a repasar qué quiere decir cada dominio de evaluación, el paciente tiene que estar en su mejor sensorio. Entonces, si por ejemplo es un paciente que yo decido inducir con drogas para proteger su vía aérea, siendo una vía aérea avanzada, y tengo que tener registrado el gasgo antes, porque si no, perdí esa oportunidad de establecerle un pronóstico neurológico. ¿Está? Pero bueno, tiene excelente concordancia interobservador, es decir, un Glasgow de 8 con un componente de 1, 2, 5. Va a ser lo mismo para mí, para vos y para el que esté en el Cuyen. Porque no es solo decir el numerito, sino cómo está compuesto ese numerito en función de los 3 dominios. Y ahí ya está. No hay confusión. No va a ser como lo del estupor, el letargo y la obnubilación. ¿Sí? Es re fácil de usar. ¿Lo aplicaron alguna vez? ¿Le usaron, le hicieron el Glasgow o algún paciente con alteración del nivel de conciencia? Sí, el muñeco ayer. Al muñeco. Escucha, entonces, pensemos, la mejor puntuación va a ser 15, lo tiene el machete acá abajo. ¿Está? Es decir, cualquiera de nosotros, de los que, de los que estamos acá, que nos estamos viendo la cara, porque hay mucha gente que no nos está moviendo la cara, entonces no sé, de los que nos estamos viendo la cara, estamos con apertura ocular espontánea, estamos orientados y obedecemos órdenes, entonces tenemos un 15. ¿Está? Pero luego, la peor respuesta posible es un 3, es decir, un puntaje en cada dominio de evaluación de 1. Fíjense que la ausencia de respuesta ocular, la ausencia de respuesta verbal y la ausencia de respuesta motora puntúa 1 cada uno. Entonces, el peor Glasgow posible es 3. Entre 3 y 15 hay un espectro de posibilidades que están dados por diferentes combinaciones de respuestas oculares, verbales y motoras. Por eso es tan importante como calcular el Glasgow final, detallar cuál fue la respuesta ocular, cuál fue la respuesta verbal, cuál fue la respuesta motora. ¿Cuál fue en el numerito? ¿Está? Como les dije recién, tiene un Glasgow de 8 a expensas de un 1, 2, 5. ¿Se entiende? Eso, así es que se informa ese nivel de conciencia. Entonces, no es lo mismo un paciente que yo llego, porque, bueno, me dicen que no responde, qué sé yo, y lo encuentro con apertura ocular espontánea, ya tiene un 4 de
mejor respuesta ¿ok? De los ojitos abiertos. Puede tener los ojitos abiertos y cuando le hablo, decirme cualquier cosa, ¿está? O sea, que la apertura ocular espontánea no me termina mi examen neurológico. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor respuesta verbal del paciente? Yo le hablo y está orientado, es decir, sabe quién es, sabe qué día es, le hago esas preguntas generales, bueno, pues ya tiene la mejor respuesta verbal. Pero fíjense que las respuestas verbales pueden estar en el dominio de la confusión. ¿Se acuerdan? Ustedes son medio chicos, pero había un programa llamado Policías en Acción, que había un chico que se había caído en la moto y tenía una amnesia anterógrada, entonces preguntaba todo el tiempo por Candela y la moto. ¿No vieron eso? Porque se hizo meme más luego. Sí, profe. Ok, Sí, ahí sí. tenés un tipo que está confuso, ¿está? Es súper apropiado lo que está diciendo, no estaría dentro del orden, el dominio siguiente, que son las palabras inapropiadas. Es reapropiado lo que está diciendo. Tuvo un accidente de tránsito, pregunta por la hija y por la moto. Pero le contestan y lo sigue preguntando porque tiene esa amnesia anterógrada, porque está confuso. Eso no es un estado sensorio normal, pero tampoco está tan mal. Entonces, tiene un puntaje menos, ¿está? Luego están las palabras inapropiadas, es decir, vos le preguntás, ¿quién sos? ¿Cómo te llamas? ¿Te acordás qué día es hoy? Y te dice mamá. Bueno, te dice una palabra, pero es completamente inapropiado. Eso sería el dominio siguiente. Luego está el que hace ruido y luego está el que no responde, ¿tá? Digo, repásenlo, porque luego cuando vamos a hacer la simulación, tienen un paciente que le decimos, bueno, ¿tiene el ojo abierto? No. Le hablo y hace como un, listo, no está inconsciente. ¿Por qué hace ruido? Pues no. ¿Está? No es solo la ausencia de respuesta, es una respuesta anormal. Fíjense que si hace ruido, puntúa 2. Bien. Y luego vamos a la mejor respuesta motora. Me detengo porque suele haber cierto conflicto en cuanto a localiza y retira. ¿Se acuerdan cómo son esas respuestas motoras? Obedece es sencillo. Y ahí con un paciente vigil que te contesta ya lo tenés evaluado, ¿no? Hola, ¿cómo te llamás? ¿Te acordás qué te pasó? ¿Te acordás qué día es hoy? Levanta una mano, levanta la otra, levanta una pierna, levanta la otra. Chau, se terminó, 15-15. Obedece. Bien. ¿Cómo sería el dominio siguiente de mejor respuesta motora? Si no me obedece órdenes, ¿qué sería que me localice? ¿Se acuerdan? Que ante por ejemplo, pellizcarlo, tire el manotazo, por ejemplo, que le Claro, y duele. creo que tiene que pasar la línea media. Sí, por eso digo, está bueno, parece una pavada, pero fíjense que es mejor que localice a que retire. Entonces tengo que tener en claro qué es que localice y qué es que retire. ¿Tá? Sí, involucra esto, ¿no? No es necesario el pellizco y demás, porque a veces pasa con el tubo endotraqueal. Está, que busca con la manito sacárselo. Está localizando el estímulo que le molesta. Lo busca, cruza la línea media con la otra mano, lo estás pellizcando en este hombro y busca con la mano contralateral sacarse el estímulo. Eso es localizar, ¿está? Que no es lo mismo que retirar, donde no existe esa respuesta compleja que involucra a los dos miembros, sino que solamente nada, se aleja de esa fuente de estímulo, ¿está? Entonces, uno localiza, el otro retira, puntúa diferente, ¿está? La respuesta flexora y extensora, ¿lo vieron alguna vez? Son reflejos. Bueno, lo vamos a ver después. Y así de horribles como son la respuesta flexora y extensora refleja, son menos peores que la ausencia de respuesta, en cuanto a score de Glasgow y pronóstico, ¿está? Estas son las actitudes de celebración y de corticación, que son respuestas motoras reflejas posibles ante la aplicación de un estímulo, que son peores que la retirada de la localización, pero mejores que la ausencia de respuesta, obvio. Por eso están puntuados así en el score. ¿Vieron alguna vez un paciente que tenga actitud de corticación o de celebración? No. Bueno, es impresionante de ver, pero lo importante es esto. Si yo estoy estableciendo pronóstico, es mejor que haga eso a que no tenga ningún tipo de respuesta. ¿Tá? Bien.
¿Qué contrapartidas tenía el Glasgow? Que una vez que el paciente estaba intubado yo no lo podía evaluar más, que no me localiza, ¿está? Porque les dije que sirve para trauma de cráneo, sirve para meningitis bacteriana, sirve para hemorragia subaracnoidea, para establecer pronóstico, quiere decir que es como re sensible, pero medio poco específico, ¿verdad? Y no evalúan nada de tronco. Entonces, hubo esta gente que diseñó este score que evalúa dominios parecidos al Glasgow, pero además incorpora reflejos de tronco en la evaluación. Por eso es este score que se llama FOUR. Está validado ya, tiene similar sensibilidad y especificidad para establecer pronóstico que el Glasgow. Tiene su contrapartida de que evalúa más dominios, es un poco más complicado, pero como ventaja tiene nada, que puedo levantarle la sedación al paciente y ver algunos reflejos, ¿está? Es decir, lo puedo hacer con el paciente ya inducido, intubado, y evalúo cosas del tronco. Pero bueno, nada. Todo el mundo usa acá en la China Glasgow, quédense con uno y familiarícense en realidad que les quede la idea de que yo tengo que registrar el grado de respuesta, ¿está? En cuanto a lo motor, es lo mismo, yo acabo de hacer el Glasgow, esto ya lo vi. Pero bueno, tengo que tener presente para identificar dentro de las estructuras que mencionamos hoy temprano, cuál es el tono muscular del paciente, si tiene movimientos espontáneos o provocados o reflejos de las extremidades, y si hay actitud refleja espontáneo provocante estímulos. De eso que yo voy a ver, ¿qué tengo que evaluar? Si hay simetría o asimetría. ¿Por qué? Porque puede haber debilidad. Sí, pero recuerden esto, se los puse por ahí, primer motoneurona. ¿Se acuerdan? Hoy lo mencionaron. Cuando estábamos tratando, yo le estaba tratando de hablar de las aferencias sensitivas, sensoriales del SARA, y me saltaron con el piramidal, que es motor. Pero bueno, yo estoy evaluando a mi paciente, le estoy haciendo el Glasgow, está con un deterioro del nivel de conciencia, entonces le pellizco un bracito, el otro bracito, una piernita, la otra piernita. Y me encuentro con respuestas asimétricas, es decir, de un lado del cuerpo tiene una respuesta, del otro lado no. Entonces sigo evaluando. Esos miembros que no responden, además, están hipotónicos, no tienen tono muscular, está flancito. Poco Y neurológico. Y entonces le miro, y si soy pillo y tengo mi martillito, y si no, vieron que todo el mundo le da con el costadito del esteto, la campana del esteto, busco reflejos osteotendinosos y está completamente flan. y ¿Podés pensar en un piramidal, vos decís? Piramidal agudo. ¿Se acuerdan que en agudo está todo flácido, hipotónico, hiporrefléctico o arrefléctico, y luego eso evoluciona, el piramidal, hacia la espasticidad? Es decir, si por el contrario mi paciente en coma, en vez de tener una parte del cuerpo hecha flancito, tiene una parte del cuerpo, no sé si todos me ven, pero tiene una parte del cuerpo, un bracito así, este bracito así no es agudo, el que está hipertónico, con espasticidad y la manito toda dura, eso es secuelar. Eso quiere decir que esa persona tuvo un evento de isquemia cerebral en el pasado, quedó con esa secuela, y bueno, tengo que ver si lo de ahora está relacionado porque tiene factor de riesgo vascular, entonces quizás esto es otro stroke o no, ¿está? Pero esa parte del examen físico me tiene que servir a mí. Pero sobre todo lo agudo, ¿está? Para relacionar, si ahora el paciente está en coma y tiene un foco neurológico agudo, bueno, puede estar teniendo edema cerebral, hipertensión endocranial. Ahora vamos a ver que todo va a ir redundando hacia eso. ¿Está? Entonces, evalúo tono, sobre todo buscando asimetrías, ¿está? Porque si el paciente tiene hipertonía generalizada, pues no me suma a pensar en esto, en foco, en lesión estructural. ¿Está? Estas son las respuestas reflejas, que son las posibilidades de respuesta del Glasgow que dijimos. Está la flexión y extensión refleja, o la actitud de corticación y de celebración. Perdón.
eh, que son respuestas motoras posibles en el dominio del Glasgow, ¿está? Y el paciente puede estar o espontáneamente así, ¿sí? O tener esta respuesta motora refleja ante la aplicación de estímulos. Cuando yo estoy haciendo la evaluación neurológica y le voy pellizcando un bracito al otro bracito, una piernita a la otra piernita, me hace la decorticación o la descerebración, que es con extensión y pronación. ¿Está? Es horrible de ver, pero recuerden, si pensamos en el score de Glasgow, es mejor que haga esto a que no haga nada. ¿Está? Se llaman decorticación y descerebración porque en unos estudios en perritos en la época de, no sé, de Hussey debe haber sido, lo habían identificado como respuestas reflejas en lesiones estructurales por arriba y por abajo del núcleo rojo. ¿Está? Pero luego en humanos no es tan así, no hay un correlato estructural ante estas respuestas reflejas. Ustedes pueden ver un paciente con hipoglucemia que se descerebra. Y tiene hipoglucemia, digamos, no tiene una lesión por arriba o por abajo de nada. Entonces, son respuestas reflejas, motoras, que son signos de sufrimiento cerebral. O sea, ustedes ven un paciente así, tiene el cerebro sufriendo. ¿Está? Será hipoxia, será hipoglucemia, será una lesión estructural, tiene hipertensión endocraniana. Tengo que evaluar el contexto. ¿Está? Pero estas son las dos respuestas motoras reflejas que ya las vimos cuando evaluamos el Glasgow, es decir, estamos desglosando lo del examen físico neurológico, pero si se fijan son 3, 4 cositas. Porque lo mismo, capaz que yo le estoy tomando la presión en esa primera aproximación a mi paciente y el inflado del manguito supone un estímulo tal que hace que el paciente ya tenga una respuesta refleja mientras le estoy tomando la presión. ¿Está? Bueno. De pares no vamos a andar viéndole que huele o no huele, porque recuerden que la persona está en coma, pero vamos a buscar algunos reflejos, ¿está? Que involucran a los pares craneales. Está el fondo de ojo acá que no tiene nada que ver con los pares craneales, pero no sabía dónde meterlo y como vamos a mirarlo en los ojitos, lo metí ahí. Si yo tengo un oftalmoscopio y lo sé usar, me va a servir de mucho para ver en este contexto de un paciente en coma si hay edema de papila o no hay edema de papila. Es decir, ¿qué? Hipertensión endocraniana. Si hay hipertensión endocraniana. ¿Tá? Acá, la verdad que si hay cruces arteriovenoso, hemorragia algodonosa, retinopatía diabética, no me suma ni me resta, ¿está? Me va a servir para determinar, ¿tengo signos de encefalopatía o no? ¿Hay hipertensión endocrinal o no? ¿Hay edema de papila o no? Es para eso nomás, ¿tá? Le voy a abrir los ojitos, le voy a abrir los parpaditos si no tiene apertura ocular espontánea, voy a mirar las pupilas, voy a mirar si hay movimientos oculares espontáneos y voy a buscar un reflejo que es bárbaro. Ahora vamos a ver. ¿Qué información me dan las pupilas? Mucha, ¿está? Pero no solo, o sea, de las pupilas miro tamaño, miro simetría y miro presencia o ausencia de reflejo fotomotor y consensual. ¿Está? Las posibilidades son varias, porque por ejemplo, puedo tener pupilas totalmente midriáticas por causas tóxicas y por causas estructurales. Es decir, la midriasis no me va a definir bilateral, estructural no estructural, porque puede ser por consumo de simpáticos miméticos que ponen las pupilas así de grandes, ¿está? O por una lesión de tronco que también me pone las pupilas. Mire, tengo que seguir mirando, ¿está? Lo mismo con la miosis, ¿está? Hay causas tóxicas, farmacológicas, que dan miosis de forma invariable, que tiene que ver con los opioides, pero algunas benzodiazepinas en mucha cantidad también. Pero también hay lesiones en la protuberancia que me pone la pupila de puntito. Entonces, tampoco me definen la miosis ni la midriasis cuando es bilateral, si es estructural o no estructural. Pero tengo que mirar la pupila y recabar ese dato. ¿Está? Obvio que hay algo que se ve en los daños estructurales y sobre todo en el aumento de presión intracraneal, es decir, en síndrome de hipertensión endocraniana con herniación, que no se ve en otras etiologías, que es la asimetría pupilar. Esto sí, calculo que es una cosa que ustedes tienen incorporado, ¿no? La anisocoria.
como signo bandera muy roja de algo. Sáquenme, porque si, ya les dije que si me dejan hablando sola vamos a estar hasta mañana. Pero ahí ya estaría afectado, muy afectado el paciente, digamos. Ya es casi muerte cerebral, ¿o no? ¡Oh! Herniado. Muerte cerebral tenés midriasis bilateral reactiva. Ah, perfecto. Pues tenés anisocoria, te está hablando de hipertensión endocriniana con herniación. ¿Está? Que está apretando el tercer par y por eso la pupila se dilata y se pone fija. De ese lado. Sería acá. ¿Está? Asimetría. Entonces, de las pupilas miro tamaño, simetría y reflejo fotomotor. Para que les quede, vieron que les dije, ni la midriasis ni la miosis per se son patognomónicos de trastorno estructural no estructural. Pero la asimetría pupilar, primero, y la ausencia de reflejo fotomotor o consensual, es decir, que esa pupila grande o chiquita esté fija y no tenga reflejo, habla de trastorno estructural. ¿Está? Entonces yo miro tamaño, simetría y reflejo a sabiendas de que los trastornos de la simetría y los trastornos del reflejo fotomotor son los que están fundamentados por lesiones estructurales. ¿Está? Por lo general de tronco. ¿Está? Fíjense que acá en las lesiones que están marcadas, qué horrible este coso que puse, pero bueno, de donde lo lean van a ver que hay cosas metabólicas que siempre están marcadas como reactivas, ¿está? Y lo estructural por lo general son pupilas fijas. ¿Qué respecto del reflejo ocular? Quiere decir que yo le voy a abrir los parpaditos a mi paciente que no tiene apertura ocular espontánea y me puedo encontrar con varias cosas en cuanto a bueno, las pupilas ya dijimos, pero luego el movimiento ocular, ¿está? ¿Recuerdan? Esto que está reflejado acá abajo es la desviación conjugada de la mirada. Lo tienen que haber visto cuando vieron stroke. En neuro. Sí, sí. ¿Qué quiere decir este dibujito? Que depende dónde se encuentra la lesión, si está por arriba o por abajo, la tienda del cerebelo, la desviación conjugada de la mirada se da hacia el lado de la lesión, ¿está? Cuando las lesiones son por arriba, por ejemplo, lesión, yo estoy diciendo lesión todo el tiempo, es como si nada. Tenés una CB, hemisférico, izquierdo, como está en este dibujo, es decir, una lesión estructural supratentorial, hemisférica, los ojos miran a la lesión. Hay una desviación conjugada de la mirada hacia ese lado. Y no importa que yo le gire la cabeza a mi paciente, los ojos van a ir siempre hacia ese lado, buscan ese lado. ¿Está? Es un reflejo. Pero se llama desviación conjugada de la mirada. Cuando la lesión sea ACV, más ocupante de espacio, lo que sea, está por debajo de la tienda del cerebelo, la desviación conjugada de la mirada es hacia el otro lado. Los ojos desvían la lesión. Eso, así lo decían los neurólogos, por eso yo lo estoy tratando de repetir, no sé si lo vieron alguna vez. Entonces, yo acompaño la desviación conjugada de la mirada con mi examen físico. ¿Está? Porque si yo encuentro un déficit motor derecho, como dijimos hoy cuando estábamos hablando del examen físico-motor, una hemiplegia completamente flácida y pienso en una primer motoneurona con manifestaciones en el hemicuerpo derecho, quiere decir cortical izquierdo, y le abro los ojitos y está mirando hacia la izquierda, y tengo un montón de semiología para decir, acá hay un problema encefálico supratentorial izquierdo, porque tengo foco motor derecho y desviación conjugada de la mirada. ¿Está? Pero si la manifestación del examen físico es más baja y tengo desviación conjugada de la mirada hacia el otro lado, puedo pensar en lesiones infratentoriales. ¿Está? Eso es semiología, para eso estudiaron semiología neurológica en tercero. Va. Y lo otro que puedo identificar cuando le abro los ojitos al paciente con los ojos cerrados es movimientos oculares sacádicos, que quizás es la única manifestación que tenga de que el paciente en realidad está convulsionando. ¿Está? Porque hay convulsiones que no tienen manifestaciones tónico-clónicas generalizadas, y lo puedo llegar a ver por movimientos sacádicos oculares cuando le abro los ojitos a mi paciente en coma. ¿Está? Por eso le tengo que abrir los ojitos. El reflejo corneal para mí es bárbaro. Hay gente que no le da bola, pero a mí me gusta mucho la semiología.
que es como hacerle el piquete de ojo a la pobre persona, pero tiene que ver con que el arco reflejo que yo evalúo me da mucha información estructural del tronco. ¿Se acuerdan cuál es la aferencia de la córnea? ¿La aferencia sensitiva? No, profe, un montón. Yo no me acuerdo. ¿Tercer par? Trigémino facial era. Trigémino, sí. Son fibras amielínicas que están en la córnea. ¿Está? Pensemos el arco reflejo. La aferencia es trigeminal. Va para atrás. Hace su cosita y vuelve. Así funciona un arco reflejo, ¿verdad? Vuelve como. ¿Qué pasa cuando a una persona le tocan la córnea? ¿Cómo es la respuesta? El arco completo. El cierre, Parpadea. claro. Vamos. Cierre. Va a cerrar los dos párpados. Yo estimulo una córnea y la respuesta es cierre de los dos párpados y el arco completo lleva también el globo ocular para arriba. Cierra los ojos y el globo ocular se desplaza hacia arriba. ¿Cuántas eferencias motoras estoy evaluando ahí? El orbicular de los párpados, que es del facial, y un oculomotor. ¿Entienden toda la longitud de tronco encefálico que estoy evaluando con un piquete de ojo? Es bárbaro. Bueno, nadie lo hace. A mí porque me gusta la semiología. Pero bueno, digo, puedo evaluar aferencia sensitiva y eferencia motora con ver la simetría, ¿está? Quizás cierra un ojo, el otro no, levanta, lleva el globo ocular hacia arriba de un lado sí, del otro no. ¿Se entiende? Esa es la riqueza del examen físico. Bueno, tres cosas más y ya terminamos. Porque de los síndromes de coma me interesa detenerme en el de herniación. ¿Está? Esto es un poco recuperando lo que hablamos hoy al principio. Lesiones estructurales lo suficientemente grandes por arriba de la tienda del cerebelo que me comprometan el hemisferio contralateral me van a causar coma. ¿Por qué? Por hipertensión endocraniana. ¿Está? Por eso me comprometen el hemisferio contralateral. Este dibujo es de UpToDate, por eso, nada, tiene un hermoso tumor. Pero bueno, ¿qué involucra? Una desviación de la línea media. ¿Está? Que era lo que había mencionado uno de ustedes hoy temprano. ¿Sí? Entonces, los síndromes de herniación tienen que ver con lesiones ocupantes de espacio, ¿sí? O edema cerebral difuso, que hace que se muevan las cosas del lugar. Vamos a pensarlo de este modo, ¿tá? Porque en realidad es un continuo la herniación, no es solo la herniación a través de la tienda del cerebelo o a través del foramen magno, ¿está? La desviación de la línea media está suponiendo que se me está herniando un hemisferio sobre el otro. Eso ya es una herniación. Porque entre un hemisferio y el otro tenemos también una estructura fibrosa que los separa. Entonces, puede ser la herniación interhemisférica con desviación de la línea media, o puede ir a través de la tienda del cerebelo medial o del uncus, ¿sí? Del temporal, y a través de ahí, nada, a través del agujero del cráneo, ¿verdad? Todo esto es un continuo, ¿sí? Si esto no es resuelto, pues seguirá hinchándose la cosa y buscando por dónde liberarse. ¿Está? Fíjense por qué hicimos toda la cháchara previa. Porque lo que está descrito en los síndromes de herniación es esto que se llama deterioro rostro-caudal, que comienza por... ¿Ven que tiene todo lo que venimos hablando? La pupila. Bueno, el patrón respiratorio les dije que no le den bola, pero viene de acá. La respuesta motora, ¿está? Y los reflejos de la localización de los ojos y tal. Viene de arriba para abajo, eso es el deterioro rostro-caudal. ¿Está? Cuán rápido pase de esto a esto depende de qué es lo que está causando la hipertensión endocraniana. ¿Está? Probablemente esta progresión sea súper lenta porque hay mecanismos adaptativos, en un caso de un tumor, sea mucho más rápida en el caso de una hemorragia subaracnoidea, o una herida arma de fuego, o un traumatismo de cráneo, o un hematoma intraparenquimatoso. Esto suceda más rápido, de un estadio hacia el otro, porque todo depende de los mecanismos compensatorios que pone en marcha el cuerpo. O lo mismo, un encéfalo con su contenido que se viene acostumbrando a un aumento de la presión intracraneal progresivo, despacito, por un tumor, que de repente ese tumor sangra.
y produce un aumento brusco de la presión intracraneal. Esto va a pasar muy rápido de un estadio al otro. Entonces, por eso yo tengo que pensar en la hipertensión endocranial como un continuo. ¿Está? No la tengo que pensar solo si hay hipertensión, bradicardia y edema de papila. ¿Se entiende? Porque eso es llegar tarde. Lo tengo que pensar desde el paciente que tiene una lesión estructural y está en riesgo de desarrollarla. ¿Sí? Es decir, cualquier paciente con trauma de cráneo, cualquier paciente